24 de abril, que conformamos un grupo de militares de la Revolución de Abril y combatientes civiles, queremos entregarle este manifiesto al Congreso Nacional y a todo el país. En la República Dominicana a muchas personas se le ha olvidado que aquí hubo una revolución que inició el 24 de abril del 1965, que tuvo como objeto principal lograr que aquí se desarrollara una democracia constitucional. En ese sentido, y visto los aprestos reeleccionistas de algunos miembros del Congreso que pretenden violar la Constitución de la República para habilitar al ciudadano presidente Danilo Medina, nos permitimos leer el documento. No a la reforma constitucional para habilitar la reelección. Al conmemorarse hoy, 30 de abril, el 50 aniversario de la toma de la Fortaleza Ozama por parte de las tropas constitucionalistas comandadas por el coronel Juan María Lora Fernández, bajo la orden del también coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, para desalojar de ella las tropas policiales que se resistían a unirse a la revolución democrática iniciada 6 días antes, la cual perseguía el retorno del profesor Juan Bosch al poder sin elecciones, la vuelta a la constitucionalidad, así como a la nueva situación de la defensa de la soberanía nacional como consecuencia de la inesperada invasión norteamericana 2 días antes. Este movimiento, compuesto por militares y civiles que participaron en aquella gesta, demandan a los miembros del Congreso Nacional lo siguiente: considerando que de acuerdo al artículo 75 de nuestra ley de leyes, el primer deber de toda persona es acatar y cumplir la Constitución y las leyes. Considerando que en ese sentido el artículo 6 de nuestra Carta Magna establece la supremacía de la Constitución, en la cual expresa taxativamente que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. Considerando que la 20ª disposición transitoria de la Constitución Dominicana, proclamada por el actual presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, el 13 de junio del 2015, según Gaceta Oficial 10805, dispone que en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2002-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Considerando que además cualquier reforma a la Constitución no debe tener efectos retroactivos, por lo que es lo mismo, no puede favorecer al actual presidente por cuanto el artículo 110 de la Constitución, que nos habla de la irretroactividad de la ley, es clara cuando establece que la ley solo dispone y se aplica para lo por venir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Quinto, que hacemos un llamado a los principales
Considerando que de acuerdo al artículo 7 de nuestra Constitución, la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Considerando que el artículo 5 de nuestra Carta Magna, al hablar acerca del fundamento de la Constitución, establece con toda claridad que la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y a la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas, por lo que bajo ninguna circunstancia los poderes del Estado deben propiciar situaciones que pongan en peligro la paz social y política que con tanto sacrificio hemos conquistado. Considerando que de acuerdo al diccionario Espasa, página 257, edición 208, el Estado de Derecho es una situación por la cual a todo principio de derecho le acompaña la seguridad de que el Estado se obliga a sí mismo a cumplirlo. Demandamos, pues, del Congreso Nacional lo siguiente. Primero, que el Congreso Nacional declare ante el país si ese poder del Estado le va a servir a los intereses particulares de los grupos enquistados coyunturalmente en la esfera del poder, o si por el contrario actuará en defensa de la existencia de un Estado social y democrático de derecho que propicie las condiciones para que los que ejerzan la política lo hagan para servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana, como muy bien lo establece el numeral 3 del artículo 216 de nuestra Constitución. Segundo, que este movimiento cívico constitucional 24 de abril rechaza cualquier intento de violación a la Constitución para habilitar una reelección, por cuanto toda la sangre, dolor y luto de abril fueron ofrecidos para que se respetara la Constitución y se estableciera una democracia constitucional donde los derechos y los deberes generales de la nación estuvieran protegidos por los tres poderes del Estado y, por vía de consecuencia, por encima de los intereses particulares. Tercero, que imponer una reforma constitucional en esta circunstancia atenta contra la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas, tal como hemos leído en el artículo 5 de la Constitución de la República, por lo que este Congreso Nacional no debe imponer reelección presidencial con maniobras altamente reconocidas por este pueblo, como sería el soborno de legisladores de otras parcelas políticas para imponer una mayoría mecánica y obtener con ello un fin que laceraría la libertad política que nos ha legado durante 54 años la revolución y guerra patria del 24 de abril de 1965. Cuarto, respaldamos la posición de la Iglesia Católica y demás iglesias cristianas, así como diferentes sectores de la sociedad civil, en el sentido de que si aquí se reforma la Constitución en violación a lo establecido en ella, nos encaminamos irremediablemente hacia una dictadura de nuevo tipo. Y quinto, que hacemos un llamado a los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana para que busquen una fórmula de unidad, lo cual evite poner en riesgo la paz pública que hemos disfrutado desde la revolución y guerra patria constitucionalista a la fecha, y no vayamos a retroceder a los años transcurridos de 1844 y 1965, periodo en el cual la anarquía política, entre otros factores, generada por la lucha entre generales como Pedro Santana y Buenaventura Báez, provocó la anexión a España el 18 de marzo de 1861. De igual manera, la dictadura del general Ulises Heró, del 6 de enero de 1887 al 26 de julio de 1899, fecha en que lo asesinaron en Moca, fue el resultado, entre otros factores, del rompimiento político con su antiguo líder Gregorio Luperón. La invasión norteamericana de 1916 tuvo su origen en el rompimiento de los líderes Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez, lo cual generó una lucha entre bolos y coludos
que culminó con el desembarco de las tropas extranjeras. Asimismo, podemos señalar que la caída del presidente Horacio Vázquez en 1930 y la ascensión al poder de la dictadura de 31 años del general Rafael Leónidas Trujillo Molina fue el resultado directo de la violación a la Constitución por parte de los horacistas, al prolongar a 6 años un periodo presidencial que debió haber sido de 4, violando con ello la Constitución vigente al momento de ascender al poder. Y recordar que no menos anarquizado estuvo el país en los años posteriores al ajusticiamiento del generalísimo Trujillo Molina, lo cual desencadenó un nivel de anarquía política que trajo como consecuencia la revolución y guerra patria constitucionalista, la cual buscaba establecer un clima de democracia y libertad plena, terminando ahogado por la grosera intervención norteamericana del 28 de abril de 1965. Recordamos siempre el artículo 1 del proyecto de constitución de nuestro padre Juan Pablo Duarte. La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes. Y nunca olvidaremos al profesor Juan Bosch cuando en la toma de posesión del 27 de febrero de 1963 proclamó que en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de las leyes. Así que es de ahí que, para impedir la vuelta a la anarquía política de nuestra patria, luchemos contra el retroceso político haciendo una resistencia legal para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Después de tanta sangre, dolor y luto en abril de 1965 y otros episodios de lucha a muerte, merecemos una democracia constitucional. Ni un paso atrás. Dios, patria y libertad. Que se encuentran presentes en este acto, testigos del interés permanente, coherente de los militares de Abril y civiles combatientes, que hemos hecho un juramento de nosotros defender la sangre y luto de Abril, de no olvidar los caídos. En 4 meses, 2.850 civiles murieron en la Revolución de Abril. 500 soldados del ejército contrario a los constitucionalistas, 325 policías y 600 de nosotros, 42 norteamericanos y 172 heridos. Nosotros no vamos a dejar caer el propósito de Abril, de ese Abril que nace de las entrañas del pensamiento del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, preocupado por la democracia dominicana, y que bajo la dirección del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó se llevó a cabo esa resistencia que hizo hacer de la República Dominicana un país admirado en el mundo. Nosotros tenemos aquí compañeros que comenzaron y concluyeron la revolución, hombres rana, de los que estuvieron al lado de Mario Peña Tavera, de los civiles que combatieron en el puente en diferentes frentes. Estamos aquí para hacerle un llamado al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que él es fruto de la Revolución de Abril, que la Revolución de Abril fue para reponer al honesto y ético presidente Juan Bosch. Nosotros le hacemos un llamado para que vuelvan a la cordura, para que el poder no lo maree a nivel de que no puedan percibir la historia. Nosotros entendemos que la llegada del PLD al poder en el 1996 es el ingreso de la pequeña burguesía a la posibilidad de gobernar el Estado dominicano, el cual estaba vedado y estaba reservado para los sectores de la oligarquía. Y se le dio esa oportunidad histórica al PLD para que lleve a la práctica el pensamiento de Bosch. Aquí tiene que haber una democracia constitucional, y dejamos este documento en manos de los diputados, como en manos de los diputados del 1965 estuvo
la proclamación del coronel Camaño en plena guerra, los diputados y senadores del profesor Juan Bosch bajaron a Ciudad Nueva y eligieron el día 3 de mayo al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó como presidente constitucional en armas. Y ese acto histórico del Congreso lo estamos reclamando hoy ante este Congreso histórico. Siéntanse, honorables diputados y diputadas, que ustedes tienen la historia en sus manos. Es cierto que no podemos volver al principio, pero sí es cierto que a partir de este momento podemos tener un final más feliz, que es la democracia que los hombres de la restauración y la independencia quisieron, los hombres del 1949 que combatieron contra Trujillo, los hombres de 1959, el levantamiento de Manolo Tavares Justo el 28 de noviembre de 1963, ese levantamiento de los militares constitucionalistas y ese ejemplo de lucha que sembró la dignidad nacional ante el mundo y sirvió hasta de ejemplo para los combatientes de Vietnam, poder luego combatir a ese ejército más poderoso del mundo, cuando le dimos el ejemplo 15 y 16 de junio, que cuando de defender la dignidad se trata, no hay pueblo pequeño, que los pueblos pequeños se agigantan hasta las nubes más altas de los cielos y quizás hasta el último rincón de las energías del universo. Muchas gracias y dejamos esto en tus manos. Nosotros, en nombre del pueblo dominicano que legítimamente representamos desde el Congreso Nacional, recibimos con mucho beneplácito, mucha satisfacción este documento, este manifiesto histórico que una vez más se produce y se pronuncia en nombre y respaldo y defensa de la Constitución de la República Dominicana. Recibimos este documento de quienes han predicado con el ejemplo, quienes han predicado con su sudor, lágrima y sangre, que es este movimiento cívico constitucional 24 de abril, que como bien se acaba de señalar, la historia los respalda y lo avala. Los más de 111 asambleístas revisores, congresistas de la República Dominicana, que nos oponemos militante y tajantemente a la alteración del orden constitucional, vamos a utilizar este documento como punta de lanza, como nuestra principal arma argumentativa para defender la regla de juego de un Estado democrático que está justamente plasmado en su Constitución de la República. Nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se vulneren esas reglas de juego y que se convierta en un adefesio para cada 4 años estarlas acomodando a la conveniencia y privilegio de quien ostente el poder. De eso no se trata en un Estado democrático cuando pretendemos que esa democracia se materialice en la decisión y poder del pueblo soberano. La regla de juego la disponemos los dirigentes políticos para el pueblo, en nombre de él. Y nosotros no somos los llamados a estarlo retorciendo, acomodando y manejando a nuestra propia conveniencia cada 4 años. De eso es lo que se trata esta lucha patriótica, esta lucha civil, esta lucha democrática y, como bien se acaba de señalar, esta lucha plasmada
en la propia Constitución de la República. Gracias por este esfuerzo a usted, don Andrés, a este equipo formidable que hoy se presenta en el Congreso de la República, y tengan la seguridad, como la puede tener el pueblo dominicano, de que la democracia no perecerá en este Congreso Nacional. Muchas gracias. Yeah.